Palabras de Yeshua, parte 62. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6 dice: A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pongamos atención a lo que dice aquí en estos versículos. Muchas veces leemos la Biblia de corrido y no le damos mucha importancia a lo que está diciendo, y por esa causa no entendemos lo que leemos. Ahora pongamos atención a las palabras específicas que Yeshua le está dando a sus 12 discípulos, jueces y representantes de las 12 tribus de Israel. Fijémonos a lo que les está diciendo en estos versículos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? La casa de Israel son las 10 tribus del norte, las tribus que fueron conquistadas por los asirios en el año 722 a.C. Y estas tribus se mezclaron entre las naciones y nunca más volvieron a su territorio. Toda la región del norte de Israel es habitada por gente que los asirios trajeron a morar ahí, y esta tierra se llenó de gentiles. Ahora, ¿dónde están esas ovejas perdidas que andan por ese territorio? Ya andan dispersas en el norte, en Líbano, Siria, andan dispersas por todos los lugares. Ahora vamos a ver que este llamado no es solo un llamado específico que Yeshua les hace a sus discípulos en ese tiempo. Vamos a ver que estas instrucciones que les está dando a sus discípulos trascienden la barrera del tiempo y llegan hasta nuestros días. ¿Cómo podemos saber eso? Porque el mensaje que Jesús les dio a sus discípulos ha llegado hasta nuestros tiempos. Israel es una referencia a todas las ciudades en la dispersión, y esto lo podemos comprobar con las cartas del apóstol Pedro que le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Y en Primera de Pedro capítulo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Qué es un expatriado? Es alguien que fue expulsado de su nación. El apóstol Pedro también entendió que la oveja perdida de la casa de Israel estaba también en Ponto, Galacia, etc. Es por eso que les dice a estos expatriados, a Israel en la dispersión, que son los elegidos de Dios, y dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esto lo dijo Pedro porque entendió una vez más la profecía de Oseas que dice: y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, este es otro hijo de Gomer, la prostituta. Porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces, esto quiere decir que estas son las tribus que estaban en la dispersión.
Loami. Y estas son las multitudes que vio Yeshua dispersas, es decir, las ovejas perdidas de la casa de Israel son los israelitas que están entre las naciones que perdieron su identidad. El término cristiano que aparece en algunos pasajes del Nuevo Testamento está justamente en una de las cartas del apóstol Pedro. El apóstol Pedro les llama a los creyentes en Yeshua cristianos. Y si Pedro, como leímos anteriormente en sus cartas, les escribe a las 12 tribus de Israel que están dispersas y les llama cristianos, quiere decir que los cristianos son las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. ¿Te parece lógico? Si leemos las cartas de Pedro y vemos que están dirigidas a las tribus en la dispersión, en Ponto, Galacia, Bitinia, y en aquella época estaban en Asia Menor, pero actualmente ya no solo están en Asia Menor, sino que ya están en Latinoamérica, ya están en Asia, están en Europa, ya están en todas partes. Y si a estas tribus Pedro les dice que iban a padecer como cristianos, ¿qué quiere decir? Que los cristianos no son católicos, que los cristianos no son protestantes, que los cristianos no son testigos de Jehová, que los cristianos no son mormones, que los cristianos no son adventistas, que los cristianos no son ecuménicos. Los cristianos son Israel, que perdieron su identidad. Nadie que no sea el hijo de David va a poder unir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cualquiera que trate de unir a las ovejas perdidas de la casa de Israel sin proclamar el reino de David, sin proclamar a Israel como el pueblo del pacto, es un falso Mesías. De modo que tenemos que interpretar las escrituras por lo que los profetas dijeron, por lo que los apóstoles entendieron. En Hechos capítulo 15, cuando los apóstoles vieron a las multitudes de gentiles que estaban viniendo a la fe, decidieron hacer algo para poder recibirlos. Jacobo, el líder de la comunidad en Jerusalén de aquella época, identificó a estos gentiles que se estaban acercando como el tabernáculo caído de David que estaba siendo levantado, conectándolo con la profecía de Amós que dice: en aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados de las ruinas, la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser mías, el Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. Los discípulos no los identificó a estos gentiles como otra religión u otro grupo. Ellos veían a estos gentiles que estaban viniendo a la fe por medio de Jesús. Ellos vieron a la oveja perdida de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque está anunciado que el pastor de Israel traería a las ovejas al redil. Por eso es que Yeshua les está diciendo que por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Los samaritanos era una mezcla que había en ese momento, pero Yeshua se está enfocando específicamente a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, como vemos, esto trasciende hasta los últimos tiempos y la descendencia de Israel iba a estar regado por todas partes. Ahora bien, ¿cómo podemos saber quién es oveja de Israel y quién no? ¿Acaso para saberlo vamos a hacer exámenes de DNA para saberlo? ¿Cómo podrías saber si eres oveja perdida de la casa de Israel? Aquí está la respuesta. Yeshua dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, porque yo he sido enviado a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he sido enviado por la oveja perdida de la casa de Israel. De mi vida.